Ya estamos en el ajo. Ya llega la esperada temporada de carreras. Los madrugadores son el Automóvil Club Zaragoza con su sexto Rally Zaragoza el sábado y Motorland con el Campeonato de Aragón y de Valencia de karting el domingo. Habrá quien pueda desquitarse del parón deportivo y tener un fin de apasionante. La organización del rally nos ha tenido informados de las inscripciones, cómo llegaban nombres y renombres. Tenéis la lista provisional publicada en su web y en la nuestra. También hacían un llamamiento a los aficionados y aficionadas que quisieran verse dentro de la organización y quisieran y pudieran echar una mano o las dos. Todavía estáis a tiempo. Entrar en la web del rally e inscribiros. Y el clima se alía con la emoción el sábado. El karting del domingo en un escenario internacional, donde los que ascienden y los que necesitan ascender se jugarán la pasión, la afición y el dinero para llegar algún día a cumplir sus sueños y nuestro campeón de caceta cumplir el suyo de pasarse a los turismos. Y otro rally que ya está calentando motores organizativos es el rally de Barbastro, para últimos de abril. Ya se abrieron las inscripciones e iremos viendo sorpresas conforme se acerque la carrera. Tuvimos la suerte de poder videoentrevistar al campeón de Aragón de 2022 en velocidad, a Laurent Puigmal, que nos atendió en su residencia francesa. Una interesante videoentrevista de un piloto que eligió España y Aragón para correr debido al alto nivel de nuestras carreras y que seguramente volveremos a ver en el FADA 2023. Nos dimos cuenta que para ver la info de las carreras era un tanto enrevesado en nuestra web, así que además de la sección cajón de fotos, que es para lo que es, hemos abierto la sección carreras, donde colgaremos todo lo de la presente temporada en una búsqueda para vosotros más fácil. Cine semanal, las 24 horas de Le Mans, un clásico de carreras con Steve McQueen. No sé si se me olvidó de algo. Si es así, nos volvemos a ver el próximo jueves y os lo cuento. O en la Almunia, el sábado, tomando un café, bañados en carreras. Un abrazo.